Hola queridas mentes, ¿cómo se encuentran? De lo que de maravilla en este nuevo día y vamos a seguir con nuestro análisis del hermoso libro de Robin Northwood, Las mujeres que aman demasiado. En este análisis del capítulo 4, hoy con la segunda parte, el caso de Melanie. Uno de los casos interesantes que, si no has visto los otros veintitantos episodios de esta serie, aquí se viene como resumiendo gran medida todo lo que hemos estado abordando en sesiones pasadas. Yareli, ¿cómo te ha ido? Hola, muy bien, pues sí, justo como dices, en este último capítulo nos da digamos, sí, pudiera ser como una especie de resumen de todo lo anterior que ya veníamos hablando en los capítulos anteriores, y me encanta porque en la forma en cómo nos los va poniendo, digamos, podemos de manera como gráfica ir imaginándonos las situaciones por las que van atravesando estas diferentes mujeres, es decir, pues prácticamente nos van contando su historia, ¿no? Pero no solo eso, sino también nos van, digamos, como retomando los puntos anteriores, van agregando algunos otros nuevos, pero esta parte del cómo va narrando la situación por la que va atravesando, sí está como muy interesante, y sobre todo híjole, porque hemos encontrado más de una situación del día a día, ¿no? No es como, híjole, no, pues esto suena como a de peli o de sacado de un libro. No, o sea, realmente sí son situaciones que se presentan en el día a día, y eso me parece a mí lo más interesante. Sí, así es. Estas cuestiones pudieran parecer situaciones aisladas, pero bueno, hemos dicho varias veces que nosotros lo vemos mucho con nuestros clientes. Seguramente conoces a alguien que esté pasando por situaciones similares, tú mismo, iremos comprobando gradualmente la imperiosa necesidad de analizar y de verter una opinión al respecto de esto, ya que de otra manera seguiremos viéndolo como tabú, como morbo, el hecho de que nadie tenga una amiga, un familiar, una hermana, una madre, y que por esas situaciones tabús no se aborden estos temas y se siga incrementando no nada más las actitudes, comportamientos o la permisibilidad en este tipo de situaciones sufribles, sino también recuerden que se van heredando a la siguiente generación o de quien estemos a cargo, tal como con Melanie no hemos visto. Entonces, pues vamos a continuar para no hacerlo más de emoción con la historia de Melanie. Y dice así. Hola mente, alma en proceso de sanación. Ella es Yareli Caselín. Y él es Oter Said. Bienvenidas a este podcast. Y todo el mundo habla de la psicoterapia. ¿Pero qué es? Y todo el mundo habla de la psicoterapia. ¿Pero qué es? Esto es Alma Sana. Habíamos llegado a la mitad del parque y yo quería saber más acerca de la niñez de Melanie, comprender las experiencias que la habían preparado para las penurias de su situación actual. Cuando te recuerdas como niña, ¿qué ves?, le pregunté. Y ella frunció el ceño al recordar. Oh, es muy gracioso. Me veo con un delantal de cocina, de pie sobre un taburete frente a la cocina, revolviendo una cacerola. Yo era la tercera de 5 hijos y tenía 14 años cuando mi madre murió. Pero empecé a cocinar y a limpiar mucho tiempo antes porque ella estaba muy enferma. Después de un tiempo, ella no salía nunca de la habitación trasera. Mis 2 hermanos mayores consiguieron trabajo después de terminar la escuela para ayudar a mantener la casa, y yo me convertí en una especie de madre para todos. Mis 2 hermanas eran 3 y 5 años menores que yo, así que casi todo el trabajo de la casa dependía de mí. Pero nos arreglábamos bien. Papá trabajaba y hacía las compras, yo cocinaba y limpiaba, hacíamos todo lo que podíamos. El dinero siempre escaseaba, pero nos las arreglábamos. Papá trabajaba muchísimo y a menudo tenía 2 empleos, por eso cuando pasaba tiempo fuera de casa.
Creo que en parte lo hacía porque era necesario y en parte para evitar ver a mi madre. Todos la evitábamos cuanto podíamos. Ella era muy difícil. Mi padre volvió a casarse cuando yo estaba por terminar la escuela secundaria. Las cosas enseguida se volvieron más fáciles porque su nueva esposa también trabajaba y tenía una hija de la misma edad que mi hermana mayor, que por aquel entonces tenía 12 años. Todo empezó a ir bien. El dinero no era tanto problema, papá era muy feliz. Por primera vez había suficiente para todos. ¿Qué sentiste cuando tu padre murió?, le pregunté. La mandíbula de Melanie se endureció. La persona que murió no había sido mi madre en muchos años. Era otra persona, alguien que dormía y gritaba y causaba problemas. Le recuerdo cuando era mi madre, pero muy vagamente. Tengo que evocar a alguien que era suave, dulce y que nos cantaba mientras trabajábamos y jugaba con nosotros, ¿sabes? Era irlandesa y cantaba canciones muy melancólicas. De todos modos, creo que cuando murió nos sentimos aliviados, pero yo también me sentía culpable que, quizás, si le hubiesen atendido mejor o querido más, ella no se habría enfermado tanto. No pienso en ello si puedo evitarlo. Nos estábamos acercando a mi destino, y en los instantes que nos quedaban esperaba ayudar a Melanie a tener por lo menos un vistazo del origen de sus problemas en el presente. ¿Ves alguna similitud entre tu vida como niña y ahora?, le pregunté. Melanie sonrió, muy incómoda. Más que nunca, solo al hablarlo ahora, veo cómo aún sigo esperando que Sean venga a casa, tal como esperaba mi padre cuando no estaba, y me doy cuenta de que culpo a Sean por lo que hace porque sus ausencias están mezcladas en mi mente con las de mi padre. Cuando se marchaba para poder mantenernos a todos, veo que no es lo mismo y sin embargo siento lo mismo al respecto, como si yo debiera simplemente aprovechar la situación al máximo posible. Hizo una pausa y entrecerró los ojos como para ver los patrones que se desplegaban ante ella. ¡Oh! Y yo sigo siendo la pequeña y valiente Melanie, la que se encarga de todo, la que revuelve la cacerola en la cocina, la que atiende a los niños. Sus mejillas adquirieron un tono rosado al recordarlo. Entonces es verdad lo que usted dijo en su conferencia sobre los niños como lo fui yo. Si buscamos personas con quienes podamos jugar los mismos roles que cuando estábamos creciendo. Al despedirnos, Melanie me abrazó con fuerza y dijo: «Gracias por escucharme. Creo que solo necesitaba hablar un poco sobre todo esto. Y lo entiendo mejor, pero no estoy lista para darme por vencida. Aún no». Su ánimo había mejorado visiblemente al decir otra vez con el mentón levantado: «Además, Sean solo necesita crecer, y lo hará. Tiene que hacerlo. ¿No cree?». Sin esperar una respuesta, dio media vuelta y echó a andar sobre las hojas caídas. En verdad la comprensión de Melanie era ahora más profunda, pero había muchas otras similitudes entre su niñez y su vida actual que permanecía fuera de su conciencia. ¿Por qué una joven tan brillante, atractiva, enérgica y capaz como Melanie necesitaría una relación tan cargada de dolor y penurias como la que tenía con Sean? ¿Por qué ella y para otras mujeres que han crecido en hogares profundamente infelices, donde las cargas emocionales eran demasiado pesadas y las responsabilidades demasiado grandes, para estas mujeres lo agradable y lo desagradable se ha confundido y mezclado hasta llegar a ser una misma cosa? Por ejemplo, en el hogar de Melanie, la atención de los padres era insignificante debido a la dificultad general para mantener la vida mientras la familia intentaba salir adelante con la desintegración de la personalidad de la madre. Los esfuerzos heroicos de Melanie para encargarse de la casa se veían recompensados con lo más cercano al amor que ella experimentaría, la agradecida dependencia de su padre con respecto a ella. Los sentimientos de miedo y de sobrecarga que serían naturales en una criatura en tales circunstancias se veían eclipsados por su sentido de competencia, que surgían de la necesidad de su padre de que lo ayudara o de la incapacidad de su madre. Qué duro para una criatura ser tratada como alguien más fuerte que un progenitor o indispensable para otros. Ese error en su niñez formó la identidad de Melanie como una salvadora que podía elevarse por sobre las dificultades y el caos y rescatar a quienes le rodearan con su coraje, su fortaleza y su indómita voluntad. Muy bien, queridas mentes, vamos a ver hasta acá en esta amplitud, en este escenario más grande sobre las características de Melanie en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su pensamiento, su actitud, su accionar.
Porque ciertamente hay algo importante en este aspecto. El hecho de que soportemos relaciones muy conflictivas por años, quede más que claro, se debe a esa capacidad de querer llegar a ser el héroe del otro. Pero no es como que un día nada más de pronto surgió esta necesidad de ponerte la capa de héroe, ¿no? Y es lo que hemos venido resaltando ya en varias ocasiones, como, o sea, no vienes de la nada, que no tomes el tiempo para poder identificar de dónde viene, es diferente, Sí. A que surja como por generación espontánea, ¿no? Pero en realidad, pues al final solamente es el reflejo de aquello que aprendimos cuando éramos niños, ¿no? Y estaba viendo en la semana, hay, no sé si tú lo has visto ya por ahí, me parece que en TikTok hay como un pequeño contenido de como de un niño en donde está como lanzando un mensaje al papá, ¿no? Está el papá, quién sabe dónde está el papá, pero está lanzando como un mensaje de papá te extrañamos, ¿no? Y hay una parte que me llamó mucho la atención porque dice, ya me voy a portar bien, o me voy a portar bien, una cosa así dice, palabras más o menos, algo así dice. Y, o sea, me quedé impactada como en esta parte de que los niños piensan que las decisiones de los adultos son directamente por el comportamiento de ellos cuando son niños, ¿no? Cuando somos niños, esa es como la explicación que nos damos acerca de lo que está sucediendo con los adultos. Así de, pues seguramente mi papá nos abandonó porque me estoy portando mal, seguramente mi mamá no nos quiere porque yo estoy haciendo algo mal, tal vez si me porto bien, entonces mi papá, mi mamá va a volver, o mi papá, mi mamá me va a querer, ¿no? Y así es como desde niños empezamos a explicarnos de una manera errónea cómo funciona el mundo y sobre todo nuestro papel en ese mundo. Sí, entonces fíjate, esta es una situación que la pregunta es clave cuando dice, ¿por qué una joven tan brillante, atractiva, enérgica, capaz, etcétera? ¿Y cuántas veces no hemos tenido pacientes, conocidos, dice, pero ¿por qué andas con él? ¿Por qué andas con ella? Solo te quita el tiempo, el dinero, no te da tu lugar, no quiere superarse, etcétera. Y dices, es que lo amo, es que algún día va a cambiar, es que lo estoy esperando, es que etcétera, etcétera. Y nunca llega. Bueno, pues la respuesta está en el caso de Melanie. Quieres salvar a alguien, a lo mejor como en su momento alguien te salvó a ti. A lo mejor como en su momento quisiste salvar lo que no pudiste salvar y te quedó ese pendiente. Entonces, en vez de trabajar en ti y buscar una relación integral, buscas ese tipo de relaciones por sesgo, porque consideras que lo vale, que lo mereces, aunque sea catastrófico para ambas partes e incluso para la gente que tiende a ser, a la que tú quieres rescatar. Esa persona ni siquiera se estresa por mejorar, pero ahí estás tú. Y lo va volviendo más insoportable hasta el punto de, nuevamente, esta palabra que me fascina, lo normalizas. Sí, totalmente, es como de tengo que hacer muchas cosas para que esta persona esté, entre comillitas, bien, y eso asegure que siga conmigo, ¿no? Y vamos a continuar con el párrafo porque da continuidad con esto que estamos abordando. Dice, este complejo de salvación parece más saludable de lo que es. Si bien es loable ser fuerte en una crisis, Melanie, al igual que otras mujeres de antecedentes similares, necesitaba las crisis para poder funcionar.
sin alboroto, tensiones o una situación desesperada de la cual encargarse, los sentimientos de sobrecarga emocional latentes desde la niñez saldrían a la superficie y se volverían demasiados amenazadores. Cuando niña, Melanie fue la ayudante de su padre, al tiempo que hacía las veces de madre de los demás niños, pero ella también era una criatura que necesitaba a sus padres, y dado que su madre estaba demasiado alterada mentalmente y su padre era demasiado inaccesible, sus propias necesidades quedaron insatisfechas. Los otros niños tenían a Melanie para regañarlos, preocuparse por ellos y cuidarlos, pero Melanie no tenía a nadie. No solo le faltaba a su madre, también tuvo que aprender a pensar y actuar como un adulto. No había lugar ni tiempo para expresar su propio pánico y pronto esa misma falta de oportunidad para tomar su turno emocionalmente comenzó a parecerle correcta. Si fingía ser adulta durante el tiempo suficiente, podría ingeniárselas para olvidar que era una niña asustada, pero Melanie no solo funcionaba bien en el caos, sino que llegó a necesitarlo para poder vivir. La carga que llevaba sobre sus hombros la ayudaba a evitar su propio pánico y su dolor, la abrumaba y le daba alivio al mismo tiempo. Mucha gente, queridas mentes, deja de procrastinar en cuanto se encuentra ante el caos, ante el conflicto, ante la necesidad. Y aquí está una de tantas explicaciones. Melanie fue un adulto siendo niña. Melanie adquirió responsabilidades de adulto de la etapa de trabajador cuando aún estaba todavía en la etapa de estudiante. Melanie la veían como si fuera madre cuando era hija. Y esto es el rol de muchos niños en cualquier parte del mundo donde se tiene que encargar de la irresponsabilidad de los padres. Que se les olvida que son niños, ¿no? Y de repente viven más tensos que los mismos padres porque se están haciendo cargo justo de esta situación que los padres pues no se hacen cargo, es decir, les están otorgando una responsabilidad que no va de acuerdo a sus habilidades, a veces ni a sus características físicas, ¿no? Tienen que andar ahí trepando por todos lados porque ni siquiera tienen la estatura suficiente para hacer algo que un adulto podría hacer sin mayor dificultad. Pero, ¿sabes? Aquí me llama mucho la atención como esta parte que nos que nos presenta de Melanie es algo que sucede muy a menudo, y es que te haces cargo de todos los demás menos de ti. Uh-huh. Y que se convierte en una forma incluso para evitar pues hacer esta pequeña revisión de qué onda contigo, ¿no? O sea, estás súper atento de todos los demás, puedes pseudo ayudar a los demás pero cuando toca esa parte de hablar de ti, o sea, definitivamente se evade, se omite, se molestan, se ponen de pie y se van. O sea, ¿cómo es tan delicado hablar de ellos que definitivamente se convierte en esta situación de la que pues ni siquiera puedes hacer un comentario porque no saben qué hacer ante ello y lo evitan? Y aparte hay padres que le dan ese rol a los hijos. Es que ya tienes 15 años, ya tienes que ayudarme con esto. Ok, sí, es importante que los hijos aprendan a trabajar en el hogar, sepan lo que el padre o la madre tiene que hacer para que el hogar funcione. En cuanto a dinero, en cuanto a inflación, la cuestión económica, administrativa, pero imagínate si, y lo abordamos ya en un tema que está en Alma Sana, las 4 etapas de la vida, imagínate si de repente de un día para otro al hijo le quieres exigir algo que nunca le exigiste, es más que nunca le enseñaste, que no sabes comunicar y de repente le digas toma ponte a barrer porque ya es necesario, toma cuida a tu hermana, tú a tu hermano porque ya estás grande. O sea, cuando nunca hubo esa cultura de educación en los hijos de que tenían que contribuir, que se hace desde chicos, desde que el niño empieza a tener noción sobre lo que es un juguete, lo que no. Al final tienes que enseñarle a dejar los juguetes en su lugar, pero no lo hacemos. Lo hacemos nosotros, el niño se acostumbra y ve, pues para eso es mi mamá, ¿no? Para eso es mi papá, para atenderme. Y va creciendo porque cómo va a hacer algo la princesita, cómo va a hacer algo el campeón. Y entonces llega un momento en que algo te saca de quicio. Llega un momento en que dices, pero ¿por qué hago todo si tengo a 2 hijos de
15 y 13 años. Bueno, pues esas son las consecuencias de no enseñar a trabajar en sinergia dentro de un hogar. Y cuando los hijos empiezan a hacer las cosas de mala gana, viene el conflicto en vez de que vuelvas a hablar con él o con ella. Porque recuerda que ¿cómo le vas a enseñar la acción, la actitud y la intención correcta en los quehaceres del hogar? ¿Sí? De un día para otro. Debe haber comprensión al respecto de un proceso que los niños no tienen. Bien. Pero, oye, pero también es el otro lado de la moneda, ¿no? Está quienes sobrecargan estas responsabilidades de los hijos. Y así de que los papás están para atender a los hijos en esta situación que nos planteabas, también está la otra totalmente contraria, en donde los hijos, o se pretende que los hijos atiendan pues lo más que puedan a los padres, ¿no? Sí, efectivamente, y hay un caso muy particular donde una mamá le cobró a su hija lo que invirtió en ella en escuela, ¿no? En educación y todo. O bien se ve a los padres ven esa oportunidad de jubilación en los hijos. Dice, pues como a este hijo le va bien, le voy a pedir más. Pero no se toman en cuenta que si el padre o la madre fue un bruto con esa persona y aún así espera que lo atiendan como si nada hubiera pasado. Como si siempre había sido el padre amoroso que hoy demuestra falsamente porque se siente solo. Esa cuestión, mentes, también hay que tomarla en cuenta si en verdad quieren funcionar como padres, si en verdad en algo les ayuda para tener una jubilación en paz, o cuando llegue esa edad madura donde ya no puedan ser los mismos amos que han demostrado a lo mejor toda su vida. Hagan los paces con sus hijos, acepten los errores, aprendan a decir perdón, disculpas, obtendrán más. Y esto es algo que poca gente se atreve a abordar, porque ¿cómo pretendes que un hijo te tenga algún tipo de atención si siempre fuiste un bruto con él? Si siempre lo sobrecargaste, lo insultabas de distintas maneras. Entonces el niño en su vida empieza a recordar por qué es así hoy de adulto y sabe que porque dentro de todo fuiste un bruto en su crianza. Y continúa. Oye, en el mejor de los casos, ¿no? Y en otros definitivamente es como de que se alejan totalmente de los papás y lo menos que quieren es saber de ellos. Sí, por supuesto. Y hay justificación, y eso es parte de las situaciones morales que la sociedad debe entender. Ay, ese viejito nadie lo visita. Si tiene 4 hijos, pues sí, pero pues no sabes cómo los trataba en su adolescencia o en su niñez. Y entonces los hijos crecen con ese rencor. Y dice así: más aún, el sentido del valor que ella desarrolló era un resultado de haber cargado con responsabilidades que sobrepasaban su capacidad de niña. Ganó aprobación trabajando duro, atendiendo a los demás y sacrificando sus propias necesidades. Fue así como el martirio también llegó a formar parte de su personalidad y se convirtió con su complejo de salvadora para hacer de Melanie un verdadero imán para alguien que implicara problemas. Alguien como Sean. Debido a las inusuales circunstancias de su niñez, lo que de otra manera habrían sido sentimientos y reacciones normales, se exageraron peligrosamente en Melanie. Resultará útil hacer un breve repaso de algunos aspectos importantes del desarrollo infantil a fin de entender mejor las fuerzas que estaban en juego en la vida de Melanie. Mientras acá surge algo, llamó poderosamente la atención. Imagínense una mujer o un hombre que desde chico se hizo cargo de sus hermanos, trabajó, etc. De repente pues se casa, a lo mejor se enamora o busca a alguien una salida a esas cargas de responsabilidades y tiene un hijo con esa persona.
Y entonces al cabo del tiempo empieza a preguntarse, empieza a sentir incómodo. ¿Por qué tengo que hacer siempre esto? Desde chica vi por mis hermanos, vi por mi madre, ahora que crezco, ahora tengo 2 niños. Y entonces nos damos cuenta que esa persona nunca vivió. Porque siempre estuvo a cargo de alguien, siempre estuvo trabajando. Y en ocasiones no era trabajar para ella, porque los padres se lo quitaban. O tenía que dar. Y posiblemente la circunstancia no tenía que haber sido así si los padres no hubieran sido flojos, egoístas, depresivos, etcétera, porque caso muy diferente es que existan adversidades en las cuales haga que los hijos o el hijo tenga que trabajar y ayudar a los padres a sobrevivir, a lo mejor por un accidente, por una enfermedad que no estaba dentro de los planes, y que lleven a un reposo absoluto a los adultos que se tendrán que hacer cargo de los niños. En ese tipo de circunstancias, bueno, es más comprensible, pero no cuando los padres, por propia decisión, le dan a los hijos esa responsabilidad que no merecen. Y fíjate que, o sea, de pronto y es algo que sucede con más frecuencia. Pareciera que esto quedó atrás y que ya no sucede, y que estamos hablando como de esa historia de Melanie que por la que pasó hace, no sé, hace mucho tiempo, ¿no? Pero la realidad es otra. O sea, la misma situación ha llevado a que, por ejemplo, salgan ambos papás a trabajar, y que el más grande, que en realidad no es tan grande, se haga cargo de toda la situación o de todas las responsabilidades que los papás tendrían que hacerse cargo, ¿no? Y de pronto ves a un adulto chiquitito haciendo todo lo que se suponía en casa debería de ser apoyado, o deberían ser distribuidas todas esas responsabilidades entre todos los que viven en la casa, ¿no? Y ahora después nos preguntamos por qué existen jefes o supervisores o jerarquías amargadas. Porque pues, desde chicos el niño lo mataron. Ahora, son las características sociales, son las características macroeconómicas que necesitan los padres salir a trabajar ambos. Perfectamente entendiblemente. Pero tiene que haber un momento de convergencia, un día o dos, donde al niño se le permita ser niño. En dado caso de que sea por esa situación donde los padres, sea por trabajo, que le encarguen al mayor, que no es tan mayor, como dice Yareli, responsabilidades a lo mejor para cuidar a sus hermanos, para darles de comer, para ver que no lloren, para ver esto, que el otro. Ok, viable, es viable por características sociales, por cuestiones, o sea, es viable, no hay problema. Pero en cualquier momento donde el padre o madre tenga un tiempo libre, se va con los cuates, se va a tomar una cerveza, se despeja, pero nunca piensan en dónde está el desestrés de ese niño al que le encargan. ¿Dónde está su espacio para jugar y recrearse? Claro, aquí hay algo que leíste tú y que me llamó mucho la atención, me dejó pensando. Dice, ganó aprobación trabajando duro. Ojo, Uh-huh. Porque ¿cómo trasladamos esto a nuestra vida después de adultos? Ganó aprobación trabajando duro, atendiendo a los demás, y ahí viene la parte que me encanta, sacrificando sus propias necesidades. Sí, hay muchos, ahora entiendo, ¿no? Muchos compañeros que conocí en la escuela, en la universidad, que se sobreesforzaban para sacar excelentes calificaciones, no con la intención de la superación académica, sino con la intención de ser reconocidos por los padres. Caso opuesto, caso polar, donde los hijos son muy flojos, no quieren estudiar, entran en estados de aletargamiento, de depresión, por esa misma razón, para tener el reconocimiento, la atención de los padres, solo que en una forma más caótica, más conflictiva. Y de aquí los trastornos de perfeccionamiento, de aquí que existan adultos que se autoexploten en la empresa donde trabajan porque tienen que dar siempre más. Entonces, esto es parte de ese génesis.
Para los niños que crecen en una familia nuclear, continúa el texto, es natural tener fuertes deseos de deshacerse del progenitor de su mismo sexo para poder tener al amado progenitor del sexo opuesto solo para ellos. Madres odian a las hijas odiando a las madres para estar con el padre, hijos odiando al padre para estar con la... O sea, esto no es descabelladamente, piénsenlo, no lo tomen tan literal, pero piénsenlo. Los niñitos varones desean de corazón que papá desaparezca para poder tener todo el amor y atención de mamá. Y las niñitas sueñan con reemplazar a su padre con la esposa de papá. La mayoría de los padres han recibido propuestas de sus hijos del sexo opuesto que expresan este anhelo. Un varón de 4 años dice a su madre: cuando sea grande me casaré contigo, mami. O una niña de 3 años dice a su padre: papi, tengamos una casa tú y yo solos, sin mami. Estos anhelos muy normales reflejan algunos de los sentimientos más fuertes que experimenta una criatura. Sin embargo, si algo llegara a ocurrir al rival envidiado y en ocasiones un daño o la ausencia de ese progenitor en la familia, el efecto de la crianza sería devastador. Cuando en una familia así la madre sufre alteraciones emocionales, enfermedades graves físicas, crónicas, alcoholismo, drogadicción, o si está ausente o física o emocionalmente por cualquier otro motivo, entonces la hija, por lo general la hija mayor, si hay 2 o más, o le agrego yo aquí, queridas mentes, la hija que sea más responsable o que sea más consciente de la situación, entonces esa hija es elegida casi invariablemente para suplir el puesto vacante debido a la enfermedad o a la ausencia emocional física de su madre. La historia de Melanie ejemplifica los efectos del tal ascenso de una niña, debido a la presencia de una enfermedad mental debilitante en su madre. Melanie heredó el puesto de jefe femenino de la casa. Durante los años, por eso es que muchas mujeres tienden a irse de la casa, u hombres, por esas responsabilidades de más y los choques constantes entre las personas, sus padres. Durante los años en que su identidad estaba en formación, y algunos hasta, ya corrígeme si no, buscan hasta embarazarse para ya no tener y que los padres vean que ya no hay forma de que la hija o el hijo regrese a hacerse cargo porque ahora ya va a tener su propia familia. ¿Con quién? Con quien no importa, con quien lo embarace o con quien la embarace. El chiste es salirse de esa opresión. En muchos aspectos, la compañera de su padre más que su hija. Al discutir y organizar los problemas de la casa funcionaban como equipo, en cierto sentido. Melanie tenía a su padre para ella sola porque tenía con él una relación que era profundamente diferente de la que tenía con sus demás hermanos. Era casi su par. Además, durante varios años, ella fue mucho más fuerte y estable que su madre enferma. Eso significó que los deseos infantiles normales de Melanie de tener a su padre para ella sola se cumplieron, pero a costa de la salud de su madre y finalmente de la vida de esta, y de ahí que Melanie se sienta culpable. Lo deseó. Como que me emociona en este párrafo. Sí, lo noté. Bien, mentes, vean patrones, determinen si están ahí y consúltenos, llámenos para romperlos. ¿Qué sucede cuando los deseos infantiles de librarse del progenitor del mismo sexo y de obtener al progenitor del sexo opuesto para uno solo se cumplen? Hay 3 consecuencias extremadamente poderosas que determinan el carácter y obrar en forma inconsciente. La primera, mira, ahí lo que vimos, la culpa. Melanie se sentía culpable al recordar el suicidio de su madre y su propia incapacidad para evitarlo. Les decía, lo deseaba. La clase de culpa que es experimentada en forma consciente y que cualquier miembro de la familia siente naturalmente ante una tragedia así. En Melanie, esa culpa consciente se volvió exacerbada por su sobredesarrollado sentido de la responsabilidad por el bienestar de todos los miembros de la familia. Pero además de esa carga de culpa consciente, ella llevaba otra carga aún más pesada. El cumplimiento de sus deseos infantiles de tener a su padre para ella sola produjo en Melanie una culpa inconsciente, además de la culpa consciente que sentía por no haber podido salvar a su madre mentalmente ante el suicidio. Esto, a su vez, generó un impulso de compensación, una necesidad de sufrir y soportar penurias a modo de expiación.
Esta necesidad, combinada con la familiaridad de Melanie en el rol de mártir, creó en ella algo cercano al masoquismo. Había bienestar, sino verdadero placer, en la relación con Sean, con todo su dolor, soledad y abrumadora responsabilidad inherentes. La segunda consecuencia son los sentimientos inconscientes de incomodidad ante las implicaciones sexuales del hecho de tener al progenitor deseado para uno mismo. Comúnmente la presencia de la madre, o en estos días de divorcios frecuentes, la de otra compañera o pareja sexual de su padre, como una madrastra o novia, proporciona seguridad tanto al padre como a la hija. La hija está en libertad de desarrollar un sentido de sí misma como alguien atractivo y amado ante los ojos de su padre, y al mismo tiempo sentirse protegida de un cumplimiento abierto de los impulsos sexuales que inevitablemente se generan entre ellos, por la fuerza del vínculo de su padre de una mujer adulta adecuada. Entre Melanie y su padre no se desarrolló una relación incestuosa, pero dadas las circunstancias bien podría haber sucedido. La dinámica que operaba en su familia está presente con mucha frecuencia cuando se desarrollan relaciones incestuosas entre padres e hijas. Cuando una madre, por el motivo que fuese, abdica de su rol apropiado como pareja de su esposo y madre de sus hijas y provoca un ascenso de una hija a este puesto, el puesto de madre, de mujer, de esposa, etc., está obligando a su hija no solo a asumir sus responsabilidades, sino también la expone al riesgo de convertirse en el objeto de los impulsos sexuales de su padre. Si bien aquí se podría interpretar que toda la responsabilidad es de su madre, en realidad el hecho de que haya incesto es completa responsabilidad del padre. Por supuesto que empieza queridamente a ver en la hija mayor no una hija, no la empieza a ver como hija, sino como una mujer. Y el padre que empiece a pensar esto y diga, es que estoy enfermo. No, no estás enfermo. O sea, empieza a haber una confusión de sesgos cognitivos y entonces empiezas, en vez de buscar tener algo con la hija, empiezas a tener relaciones con cualquier otra persona que te satisfaga y te quite ese pensamiento enfermo que te está ocurriendo, piensas. Esto se debe a que como adulto es su deber proteger a su hija en lugar de usarla para su propia gratificación sexual. Y también por ello es que los padres permiten que las hijas se entreguen a hombres vulgares en muchos sentidos, porque es mejor que esté con él a que esté con ella. ¿Qué te parece esto, Yareli? Pues mira, primero esta parte me llama mucho la atención cuando por ejemplo en este caso es que estamos hablando como de la hija, pero también sucede con los hijos, ¿no? Sí. Los hijos que de pronto y toman el rol del padre ausente, del padre que se fue a la tienda y no regresó, del padre que por alguna situación de la vida falleció, y también toman ese rol porque no es único de las mujeres, ¿no? Sino también es único de los hombres, y que pasan a ser como el papá de los hermanos más chiquitos, y que la mamá, y bueno, y luego aparte se hacen totalmente responsables económicamente hablando de la casa, ¿no? Y que después la mamá es así como, o sea, la mamá prácticamente se convierte en una especie también como de esposa, ¿no? Donde incluso le pone en duda su propia decisión y tiene que consultarla con el hijo que mantiene la casa. Entonces, híjole, es bien complicado, sobre todo cuando no hay una claridad del por qué están sucediendo las cosas, es decir, cuando nadie las habla y solamente se llevan a cabo estos acuerdos implícitos donde nadie los habla, pero como que todos están en esa misma línea. Es bastante interesante y también muy peligrosa en cuanto a cómo afecta las relaciones posteriores a ello, ¿no? Digo, si algún día logras salir de ese rol del pseudo padre, que ese rol del padre que estás ocupando tú, que no te vamos, que no es tu responsabilidad como tal, pero que creíste por alguna extraña razón que te tocaba, y lo que viene pues es que intentas hacerte cargo de algo que a lo mejor probablemente ni siquiera no es proporcional, vamos, a lo que tú pudieras hacer.
Entonces sí me llamó mucho la atención porque bueno, Robin nos presenta el caso de una mujer, pero también en hombres es muy dado esta situación de verdad y pues incluso a veces ni siquiera se les toma mucho en cuenta, así como, o más bien no se resalta tanto esta situación porque como culturalmente el hombre se tiene que hacer cargo de, es como el rol que se espera de ellos, ¿no? Y pasan de inadvertidos, pero también se las ponen bien difícil. Sí, efectivamente, la parte del rol del hombre no ha sido suficientemente estudiada. El meme, ¿no? A mí me encantan estos videos que dicen cuando está un hombre, ¿no? Un chef o lo que sea. Dice, cuando estás deprimido, ansioso, solitario, no te sientes cómodo en casa, no te sientes satisfecho como lo que has logrado. Y sale una música motivadora y dice, bueno, pero te acuerdas que eres hombre y sabes que a nadie le importa y sigues trabajando. Entonces, ese tipo de situaciones, donde aquí en este caso hablamos sobre Melanie y su deseo de estar con su padre y cómo el padre empieza a ver a la hija responsable como mujer, también ocurre en las relaciones de los hijos que quieren salvar a la madre, que la quieren sobreproteger, que quieren ser ese hombre para ella. Y de ahí que muchos se entiendan a casar o busquen, ¿sí?, casarse pues, con su madre o con su padre, en el sentido de encontrar a una mujer que se le parezca, que tenga esas actitudes, eh, ¿cómo se llama? Esos comportamientos, que se parezca incluso, ¿sí? De ahí que digan, es que me casé con mi madre. Bien. O sea, no literal, oigan, sí, no sí. literal, sino aquí la cuestión es, por ejemplo, de repente dicen, es que ¿por qué siempre elijo mujeres con que sean mayores que yo, que tengan estas características, en las que yo sienta que están como, o que tienen una situación difícil o muy complicada, y yo me siento útil porque puedo ayudarlas, porque puedo apoyarlas, porque puedo hacer algo por ellas, porque puedo salvarlas, ¿no? Esa realmente es como el trasfondo. O a la inversa, las mujeres, ¿no? O sea, como esta parte de pronto un hombre, no sé, pues de la misma edad o 2, 3 años mayor que ella, no le son atractivos porque sienten esa necesidad de buscar a un hombre con unas características similares a las del padre y de pronto es como, me encanta porque dicen, es que ¿por qué estás con tal persona? Ay, no sé. Amo esa respuesta cuando te dicen, no sé, y dices, híjole, pues me acaba de decir más de lo que se imagina, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, es increíble cómo aquellas, digamos, situaciones que se fueron generando o que fuimos aprendiendo. Ayer platicaba con una amiga y le decía, a ver, trata de recordar, es que esto que te está sucediendo con respecto a la situación de pareja no surgió de la noche a la mañana. Lo aprendiste en algún momento de tu vida. Y la parte más peligrosa es que no solo lo aprendiste, sino que en esa parte de tu vida en la que la aprendiste, sentiste que podía ser funcional para tu vida. Y después lo seguiste replicando sin darte cuenta. Sí, efectivamente. Y fíjate hasta dónde va llegando. Ponte a pensar, si tuviste algún tipo de ausencia emocional, mental, de padre o madre, si cabes dentro de esta situación, y vamos a trabajarlo. Continúa. Por otro lado, aun cuando el padre nunca encare a su hija sexualmente, la falta de un vínculo fuerte entre los padres y la asunción por parte de la hija del rol materno en la madre sirven para acrecentar los sentimientos de atracción sexual entre padre e hija. Debido a su relación estrecha, es probable que la hija tenga una conciencia incómoda de que el interés especial de su padre por ella tiene ciertos matices sexuales, o bien la inusual accesibilidad emocional del padre puede hacer que la hija concentre en él sus nacientes sensaciones sexuales más de lo que haría en circunstancias normales. En un esfuerzo para evitar la violación, aún en pensamiento, esto es importante, aún en pensamiento,
del poderoso tabú del incesto, tal vez ella se insensibilice a la mayoría e incluso a todos sus sentimientos sexuales. La decisión de hacerlo nuevamente es inconsciente, una defensa contra el más amenazador de los impulsos, la atracción sexual hacia un progenitor. Como es inconsciente, esta decisión no se examina ni se revierte con facilidad. El resultado es una joven que puede sentirse incómoda con cualquier sentimiento sexual debido a las inconscientes violaciones del tabú que se asocian con ello. Cuando esto sucede, la atención materna puede ser la única forma inocua de expresar amor. La forma principal en que Melanie se relacionaba con Sean consistía en sentirse responsable por él. Hacía mucho tiempo que eso se había convertido en su manera de sentir y expresar amor. Y entonces, posiblemente dentro del acto sexual, no se viva plena, porque eso no te llena, porque reprimiste. Y no sientas orgasmos, no seas sensible, no sientas ese deseo de entregarte o ese anhelo de entregarte a tu pareja, porque la única forma en la cual expresas el amor es sirviendo, atendiendo en otras formas y no en esa. Cuando Melanie tenía 17 años, su padre la reemplazó por su nueva esposa, un matrimonio que ella aparentemente recibió con alivio. El hecho de que sintiera tan poca amargura por la pérdida de su rol en el hogar quizás se haya debido, en gran parte, a la aparición de Sean y sus compañeros de cuarto, por quienes Melanie realizaba muchas de las mismas funciones que había llevado a cabo en su casa. Si esa situación no hubiese llegado a convertirse en un matrimonio con Sean, Melanie podría haberse enfrentado a una profunda crisis de identidad, pero no fue así. Melanie quedó embarazada de inmediato y así volvió a recrear su rol de encargada, mientras Sean cooperaba, comenzando, al igual que el padre de Melanie, a ausentarse gran parte del tiempo. Ella le llevaba dinero aún mientras estaban separados, compitiendo con la madre de Sean para ser la mujer que lo cuidara mejor. Era una competencia que ya había ganado su propia madre en relación con su padre. Durante su separación de Sean, cuando apareció en su vida dos hombres que no necesitaban sus cuidados maternales y que debido a este hecho, trataron de invertir los roles ofreciéndole la ayuda que ella tanto necesitaba, pero ella no pudo relacionarse con ellos emocionalmente. ¿Por qué? Porque ya no tenía que ser la heroína. Claro, entonces ¿ahora qué iba a hacer? ¿Hacerse cargo de ella? Algo que no sabía ni no siquiera. No estaba acostumbrada, exacto, y dice, solo se sentía cómoda proporcionando atención. Cuando te encuentras a un hombre que te da tanto, te sientes extraña, porque ya no tienes a nadie que rescatar y, dice Yareli, tienes que hacerse cargo de ti en una relación no conflictiva, donde ahora tienen que sumar, pero no estás acostumbrada a sumar. La dinámica sexual de la relación de Melanie con Sean nunca había proporcionado el poderoso vínculo entre ellos que sí creaba la necesidad de Sean por la atención de Melanie. De hecho, la infidelidad de Sean simplemente proporcionó a Melanie otro reflejo de su experiencia infantil. Debido al avance de su enfermedad mental, la madre de Melanie se convirtió en una cada vez más vaga, apenas visible, otra mujer, que estaba en la habitación trasera de la casa, emocional y físicamente apartada de la vida de los sentimientos de Melanie. Melanie manejaba su relación con su madre manteniendo la distancia y evitando pensar en ella. Más tarde, cuando Sean se interesó por otra mujer, esta también era alguien vago y distante, y quien Melanie no percibía como una verdadera amenaza a lo que era, al igual que su anterior relación con su padre, una sociedad algo sexual pero práctica, algo asexual pero práctica. No olvidemos que el cumplimiento de Sean no carecía... No olvidemos que el comportamiento de Sean no carecía de precedentes. Antes de que se casaran, su patrón estableció de conducta había consistido en buscar la compañía de otras mujeres al tiempo que permanecía o permitía que Melanie se ocupara de sus necesidades prácticas, menos románticas. Melanie no sabía y aún así se casó con él. Después del matrimonio. Interesante. O sea, ¿has escuchado eso? ¿Cómo dice ese dicho popular de siempre hay un rato para un descosido? Sí. Sí. O sea, imagínate, aquí se juntaron dos cosas bien interesantes, la necesidad de uno
por cuidar y la otra la incapacidad por cuidar de sí mismo, ¿no? Como de que alguien me dé, que alguien me cuide, que alguien provea. Yo aquí estoy sentado esperando a que alguien haga algo por mí. Recordemos que Sean tenía un amante y Melanie lo sabía. Pero como la relación de ellos dos no era sexual, a Melanie no le importó. ¿Sí? Entonces, Melanie continuaba su vida porque la llenaba atender, aunque no tuviera esa intimidad. Ajá, porque la dejaba que lo cuidara. Uh-huh. O sea, date cuenta, este es bien interesante, ¿no? O sea, Sean le permitía a Melanie sí. que se pudiera hacer cargo del, o sea, imagínate, ¿no? Y es que, híjole, o sea, suena como alejado de la realidad, pero es más común de lo que nos imaginamos. Sí, y de repente dice, ajá, es que me deja que lo cuide. Y suena así como de, no, si le está haciendo un favor, no, o sea, le está haciendo un favor. Sí, así de, le permite cuidarlo. Y dices, ok, aquí hay algo que no me hace clic. Por eso esas relaciones conflictivas, tipo Melanie y Sean, para hombres y mujeres son difíciles de dejar. Y cuando llegan a romper, tienden a seguir teniendo contacto con esa persona a pesar de que ya tengan una relación formal. Y se les pregunte constantemente, ¿cómo estás? ¿Ya encontraste trabajo? ¿Hiciste esto? ¿Hiciste lo otro? Y descuidan a la pareja actual o al prospecto actual que si no necesita nada más que esa entrega de amor, pero a la que ella no está acostumbrada. Y por más que la vida sexual sea muy fructífera, muy placentera, siempre va a pensar en el pobrecito del otro. Y si el otro tiende a autovictimizarse, lo vuelve más conflictivo porque nunca la va a dejar. Y aunque tenga a otras, nunca va a ser esa madre que tuvo cuando estaba casada con Melanie. Y entonces se genera un círculo vicioso. Hay un tercero en discordia en una nueva relación que, aunque no esté presente, está en pensamiento. Debemos aprender a observar nuestras relaciones como son para aprender a cerrar el ciclo y determinar que, en este caso, pues no eres la madre para el otro tiene que hacerse cargo también de sí. Después del matrimonio, ella inició una campaña para cambiarlo mediante la fuerza de su voluntad y de su amor. Esto nos llevaba a la tercera consecuencia del cumplimiento de los deseos y fantasías infantiles de Melanie, su creencia en su propia omnipotencia. Los niños normalmente creen que ellos, sus pensamientos y sus deseos tienen un poder mágico y que son la causa de todos los acontecimientos significativos de su vida. Recordemos que una de las principales cosas que los niños tienen es la esperanza o la fe en que el padre cumpla, en que la madre los ame. Y cuando esto ocurre, dice Melanie, por medio de mi voluntad y amor lo lograré cambiar a Sean. Y entonces está la esperanza de que algún día Sean cambie. Comúnmente, sin embargo, aun cuando una niñita desee con ardor ser la pareja de su padre para siempre, la realidad le enseña que eso no es posible, le guste o no. A la larga debe aceptar el hecho de que la pareja de su padre es su madre. Es una gran lección en su vida joven. Aprender que ella no siempre puede lograr, mediante el poder de su voluntad, lo que desee, que la esperanza, queridas mentes, no funciona si no se trabaja para buscar lo anhelado, obtener lo anhelado. En efecto. Y ojo, porque aquí estamos ya pisando esa línea bien delgada también en donde tiendes a obsesionarte con una relación. Aquí sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, híjole, o sea, estás a nada de caer en esta situación, de obsesionarte por una relación que sientes
que tienes que esforzarte y dar todo lo que sea necesario para poder obtener la aceptación de esa persona que no sé, se da cuenta que de pronto y quieres tú como hacerte cargo de él, eso no le encanta, o de ella, y quieres salir corriendo, pero tú no quieres que se vaya porque sientes que tienes que cuidarla aún aunque no te lo pida, porque en el mejor de los casos aquí estamos hablando de alguien que sí quería, ¿no? O sea, sí le parecía como funcional esta parte de que alguien se hiciera cargo de él, pero cuando alguien se da cuenta de esta situación y dice, híjole, aquí hay algo extraño, pues quieren salir corriendo, pero de pronto la otra persona no lo deja, ¿no? Y entonces empieza a buscar la manera de cómo mantenerlo ahí, no importa qué manera sea, con tal de que esa persona permanezca. Aunque sea en detrimento de tu propia felicidad, de tu propia estabilidad. Siempre deseas que esa persona conflictiva, que se aleja, que regresa, que tienes esperanza en que cambie, que no, que sí, es un lastre para ti. Y no te permite desarrollarte con otras personas. Exacto, pero es que fíjate que aquí es bien interesante porque no se alcanza a ver así, sino se alcanza a ver un poco más de que tú estás haciendo algo mal y por eso esa persona no cambia, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Esta lección contribuye mucho a deshacer su creencia en su propia omnipotencia. No voy a poder cambiar al otro si el otro no anhela cambiar. ¿Y cómo vamos a saber si el otro cambia? Si cumple con la palabra. ¿Cómo voy a saber si él es el correcto? Si cumple con la palabra. Y la ayuda a aceptar las limitaciones de su voluntad personal. Dejen de tener esperanza en el otro. Tengan confianza, fe, certeza y certidumbre en el otro. Y si el otro no demuestra, déjenlo. Bien. Queridas mentes, vamos a dejarlo hasta acá, como que en un pináculo, en este éxtasis de este análisis. Aún falta, en la próxima sesión, lo más seguro es que ya terminemos, medio leí un repaso hacia abajo. Con esto, mentes, muchas relaciones tóxicas, decrépitas, de autosabotaje, pudieran ayudarles a terminar. Háganlo, mentes. Atrévanse a terminar, a cerrar un ciclo. Dejen de dar N cantidad de posibilidades al cambio del otro. Oportunidades. Acepta que no eres la heroína de otro. Sí, puedes ayudar a motivar al otro, a inspirar al otro y viceversa. Pero una cosa es apoyar al otro sanamente y otra cosa es ser su madre, ser su héroe o heroína. Sí, sentir que lo tienes que rescatar, ¿no? O sea, como esa parte de que no lo puedo, casi que es tu proyecto de vida. Su proyecto de... Sí, fíjate que hay gente que sí, no vuelve proyecto de vida a rescatar a la pareja. Sí, oye, y que entre más afectados estén mejor, porque eso va a significar que hay un mayor cambio, ¿no? Ey. Y por lo tanto, estarás logrando ese objetivo que tienes tú como de vida de cambiar al otro, aun aunque el otro no tenga ni idea de que ese es como tu objetivo, pero es parte de esta situación que te mantiene a ti alejada, pero te mantiene alejada de esta... de esta propia como vista hacia adentro, dicen insight de revisar por qué no, o sea, a mí siempre me llama mucho la atención esta parte de cómo las personas evitan esa mirada hacia sí mismos, pero la tienen súper atenta hacia los demás, y digo, okay, algo está pasando ahí, o sea, siempre es como la primer señal de alerta cuando alguien mantiene su atención en todas esas personas que le rodean o que incluso acaban de conocer en el momento, pero cuando llega esa parte de que tú preguntas acerca de ellos, como que evaden totalmente. Entonces,
híjole, otra vez pareciera que nada más es nuestra Melanie del libro, pero en realidad es algo bastante común, y lo más interesante, como decías tú al inicio del día de hoy, es cuando ya se normaliza. Uh-huh. Esa maldita normalización. Pues muy bien, queridas mentes, gracias por su atención, por sus análisis, por sus transformaciones, eso es lo más importante. Nos vemos en el próximo capítulo, la siguiente semana, seguir analizando este emocionante tema, este capítulo que en particular resume mucho de lo que hemos hablado en las sesiones pasadas y que aborda cuestiones tabús, cuestiones muy cotidianas en nuestra sociedad latinoamericana, por lo menos. Bien, mentes, gracias por todo. Ella es Yareli Caselín. Y él es Otep Said. Hasta la próxima. Haz conciencia, haz conciencia, haz conciencia. Haz psicoterapia, 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 psicoterapia.